¿Cómo ha cambiado tu mundo durante el año 2020? Si acabas de decir radicalmente, bueno, no estás solo. En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 convirtió hogares en oficinas, trasladó las citas nocturnas a videoconferencias y cerró bares, restaurantes, gimnasios, teatros, eventos deportivos, entre otros. Pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Cuál será el impacto a largo plazo de la pandemia? Si quieres descubrirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema el cual ya se ha convertido en el pan nuestro de cada día, quizá de forma directa o indirecta. Para ninguno de nosotros es una sorpresa saber que el COVID ha cambiado nuestro estilo de vida. Sin embargo, vale la pena conocer más a detalle las repercusiones quizá a largo plazo que puede ocasionar este nuevo ajuste. El libro en cuestión que vamos a revisar se llama Post-Corona, un libro el cual ganó el interés de la audiencia al momento de ponerlo a competir contra otros. Y es un libro el cual nos va a llevar o nos va a ayudar a entender de manera relativamente sencilla una introducción a la economía COVID. Y para entrar en contexto, vale la pena que te diga que este libro es un crudo análisis de cómo el brote de COVID-19 ha remodelado nuestro mundo. Este trabajo del panorama empresarial posterior a una pandemia muestra quiénes se beneficiaron y quiénes resultaron dañados por el virus y qué hacer al respecto. Este es un libro útil para inversores que buscan un asesoramiento financiero sólido, para emprendedores que navegan por el entorno empresarial recientemente inestable y en sí para cualquiera que intente comprender el mundo post-pandémico. Este análisis investiga cómo el COVID-19 ya está remodelando nuestro panorama económico. Esta perspicaz descripción general del caos posterior a la pandemia muestra cómo algunas industrias, como las grandes tecnológicas y la entrega de plataformas, se beneficiarán de la disrupción, mientras que los sectores de la hospitalidad, el entretenimiento y la educación tradicional tienen un camino difícil por delante. Este análisis te va a ayudar a comprender qué pasa cuando ya no hay fiestas universitarias, por qué debemos ser escépticos con respecto al parloteo del yoga y cómo Amazon de alguna manera se hizo aún más grande. Es importante que te diga que la edición de este libro fue la que se hizo en noviembre del año 2020, por lo que la información está hasta ese momento. Es por eso que es importante que te hagas saber que los datos que te voy a mostrar en este análisis llegan hasta esa fecha y también se basan en la economía de los Estados Unidos. Te vas a dar cuenta que hay mucha similitud en relación a otros países también. Por eso es importante que seas receptivo y comprendas cómo esto va a impactar o está impactando tu propio entorno. Y otro aspecto importante, este libro lo escribió Scott Galloway. Y en caso que no te resulte familiar, déjate pongo un poco en contexto. Es profesor de marketing en la NYU Stern School of Business y emprendedor en serie. En 2012, Potts & Quants lo nombró uno de los mejores profesores de negocios del mundo. Ha fundado 9 empresas, incluidas Prophet, Red Envelope y L2. Es el autor más vendido de libros como The Four y El álgebra de la felicidad. Y ha sido miembro de las juntas directivas del New York Times Company, Urban Outfitters y Haas School of Business de Berkeley. Sus podcasts, Prof G y Pivot, el blog No Mercy, No Malice y el canal de YouTube Prof G llegan a millones. En 2020, Adweek lo nombró Pivot Business Podcast of the Year, es decir, ganó el podcast disruptivo de negocios del año. Y en 2019, Scott fundó Section 4, una plataforma de educación en línea para profesores en activo donde enseña estrategias empresariales. Lo puedes encontrar en section4.com.
Si te das cuenta, las credenciales sobran, ¿cierto? De este autor, ahí me tocó revisar ya el libro The Four, los cuatro, que nos lleva, ¿no? Nos replantea cuáles son las 4 empresas que están dominando el esquema económico actual, un libro que se hizo en 2016. Este libro post-corona toma ciertos fundamentos y te vas a dar cuenta, en caso de que lo hayas leído previamente, porque el otro es un libro muy famoso, que tiene mucha relación. Y sobre todo lo que dijo en aquel tiempo, que fue en el 2016, parece que se hace presente hoy más que nunca. Quiero invitarte a que trates de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo para que seas una mejor versión, que es el objetivo de este programa. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: la pandemia de COVID-19 aceleró las tendencias económicas existentes. Piensa en febrero de 2020, los buenos viejos tiempos. Probablemente saliste de tu casa para ir al trabajo o la escuela. Conociste amigos, fuiste al teatro, a conciertos o al gimnasio. En aquel entonces, el coronavirus fue un breve destello en las noticias, algo muy lejano. Y probablemente no conocías a nadie llamado Dr. Fauci. Luego, en marzo, todo cambió. De repente, el virus estaba en todas partes, desde Italia hasta España, desde Japón hasta Estados Unidos. La gente moría, los hospitales se desbordaban y las escuelas, los lugares de trabajo y los centros comerciales estaban cerrados. El brote de COVID-19 es un evento de proporciones históricas. Para frenar la propagación del virus, los gobiernos de todo el mundo tuvieron que aplicar nuevas medidas de seguridad. Le pidieron a la gente que usara mascarillas y cubrebocas y se mantuviera socialmente distante. Las empresas tuvieron que cerrar sus puertas o trasladar sus operaciones a Internet. El mensaje clave es: la pandemia de COVID-19 aceleró las tendencias económicas existentes. Es posible que todas estas reglas hayan sido nuevas, pero sus efectos simplemente fueron cambios turbocargados que ya estaban teniendo lugar. Considera el mundo del comercio electrónico. Durante las últimas 2 décadas, este sector ha venido creciendo a un ritmo constante. A principios de 2020, alrededor del 16% de todas las ventas minoristas se realizaban en línea. Luego, en marzo, llegaron los cierres y la industria floreció. En solo 8 semanas, el comercio minorista en línea casi se duplicó. Se produjeron aumentos similares en casi todas las industrias relacionadas con la tecnología. Antes de la pandemia, las escuelas y universidades estaban adoptando lentamente plataformas en línea. Luego, en cuestión de semanas, casi todas las clases, desde el jardín de infantes hasta la universidad, pasaron a Zoom. Los precios de las acciones de las herramientas de comunicación se dispararon. Pero a medida que el mundo aceleraba su migración a la web, muchos se quedaron atrás. En las primeras semanas de la pandemia, la tasa de desempleo en los Estados Unidos se disparó al 13%. Como era de esperar, los que ya estaban luchando fueron los más heridos. Las familias de bajos ingresos vieron el doble de despidos que los hogares acomodados. Esto solo empeoró la desigualdad económica. Entonces, la pregunta: ¿cuáles serán las consecuencias de esta rápida reestructuración de la economía? Es algo que vamos a explorar en los próximos puntos, pero por ahora quiero profundizar en las enseñanzas de este primero. Y el mensaje es bastante directo. El brote de COVID-19 es un evento de proporciones históricas. Cambió nuestra realidad. Las empresas tuvieron que cerrar sus puertas o bien moverse hacia Internet. El mensaje clave: la pandemia de COVID-19 aceleró las tendencias económicas existentes. Y mencionan algo que vale la pena profundizar. No es que estos cambios sean nuevos, sino más bien se aceleraron. La tendencia ya se orientaba hacia este tipo de enfoques, pero digamos que fueron cambios turbocargados, ¿no? La pandemia obligó a que las cosas se hicieran a mucha mayor velocidad, sobre todo a lo que se refiere a la cuestión digital. Por eso menciona el ejemplo del comercio electrónico, cómo las transacciones se duplicaron en solo 8 semanas una vez iniciada esta pandemia.
otro tipo de esquemas, ¿no? Como las escuelas, universidades, las oficinas, etcétera, tuvieron que migrar o tomar otro tipo de plataformas en línea para poder generar su modelo de negocio. Y los precios de las acciones de estas compañías que ofrecen las herramientas se dispararon. Ahora, por otro lado, algo que se menciona es que mientras esta cuestión de migración a la web se daba, muchas empresas, muchas personas quedaron atrás. Sobre todo aquellos que ya se encontraban luchando, que ya se encontraban de alguna forma desgastados con una economía la cual no daba lo suficiente. Esto se puede trasladar a cualquier país en general y sobre todo es una realidad la cual vivimos hoy. Y no es tan distinto de la historia del mundo como tal. En otras palabras, unas pocas empresas se están beneficiando enormemente, pero en general, es decir, la media, la masa, pues está siendo cada vez más afectada. Principios que vamos a tratar de entender mejor en los siguientes puntos. Por ahora, no olvides la enseñanza de este primero. La pandemia de COVID-19 aceleró las tendencias económicas existentes. Pasamos ahora al punto 2, el cual empieza a reforzar esta idea que estamos comentando. El punto 2 dice, la pandemia fue una bendición para algunas empresas bien posicionadas. California Pizza Kitchen, Lucky Jeans y Gimnasio 24 Hours, ¿qué tienen en común estas empresas estadounidenses? Bueno, en sí, todas están en quiebra. Y no son las únicas. En los primeros meses de la pandemia se derrumbaron cientos de empresas conocidas pero económicamente inactivas. Sin embargo, ante todo este fracaso, el mercado de valores se comportó bien. De hecho, a finales de agosto de 2020, índices de mercado como el Standard & Poor's 500 reflejaron un año moderadamente positivo para los inversores. Esta escalada contraria a la intuición fue el resultado de que algunas firmas fuertes lo hicieron muy bien. A pesar de que los valores de muchas pequeñas empresas cayeron, los gigantes del comercio de alto perfil solo vieron crecer su fortuna. Mira Amazon, por ejemplo. Para julio de 2020 sus acciones aumentaron un 67%. Tesla lo hizo aún mejor. Sus acciones subieron 242%. El mensaje clave es, la pandemia fue una bendición para algunas empresas bien posicionadas. Entonces, pregunta, ¿cómo algunas empresas han recaudado miles de millones mientras otras han caído como moscas? No hay una respuesta simple a esta pregunta, pero el autor Scott Galloway tiene algunas opiniones. Primero, los mercados buscan el equilibrio. Cuando un sector comienza a flaquear, los inversores ponen su dinero en alternativas más seguras. Mira lo que le sucedió a la industria hotelera. Cuando los restaurantes, bares y hoteles cerraron para frenar la propagación del virus, las acciones de este sector cayeron en un promedio de 50 a 70%. Los inversores trasladaron su efectivo a negocios que parecían más sólidos. Por lo general, esto significa empresas grandes y bien financiadas como Amazon. Estos conglomerados pueden soportar los bloqueos y permitirse comprar los activos de empresas que no tuvieron tanta suerte. La acción del gobierno también ha determinado qué sectores han sobrevivido a la pandemia. Algunas empresas como las aerolíneas deberían haber colapsado por completo debido a los bloqueos. Sin embargo, las autoridades los ven como esenciales, por lo que estos sectores han recibido grandes rescates. Por ejemplo, en abril de 2020, Estados Unidos le dio a su industria aérea $25,000 millones. Se suponía que el dinero salvaguardaría el futuro de los viajes aéreos comerciales. Y finalmente, a algunas empresas les ha dado resultado más fácil adaptarse al distanciamiento social. Obviamente, Netflix y Shopify prosperan cuando las personas se quedan en casa para ver películas o comprar, por lo que les ha ido muy bien. En este afortunado grupo también se encuentran las plataformas de entrega de comestibles y empresas de comunicación, como Teladoc Health, una empresa que facilita servicios médicos en línea. En el próximo punto veremos más de cerca cómo las 4 empresas de tecnología más grandes han sabido salir de la pandemia.
Pero por ahora quiero reforzar las enseñanzas de este segundo punto que tiene un trasfondo más profundo todavía. Y quiero empezar con una reflexión personal. Lo que te voy a decir no lo comenta el libro, sino más bien lo digo por mi propia experiencia. Y algo que te sugiero que tengas en mente es esta frase del pesimista preparado. ¿A qué voy? Muchas veces las personas podemos pecar de confiados o bien podemos pensar que las cosas funcionan y no nos preparamos para los tiempos de lluvia. Solemos creer que ese trabajo que tenemos va a durar el tiempo que nosotros necesitemos o bien que nuestro negocio podrá funcionar independientemente de las circunstancias. Y no hacemos algo en caso de que la situación cambie. La pandemia nos ayuda a comprender o nos ha ayudado a entender lo importante que es no depender de una sola fuente de ingresos. Lo importante que es estar preparado para diferentes contingencias y sobre todo tener opciones. Bien, vamos a profundizar sobre estas enseñanzas. Lo primero, este punto nos hace mención que si bien ha habido muchos afectados por la pandemia, también es cierto que muchas empresas se han beneficiado. Ejemplo, Amazon. Menciona que para julio de 2020 sus acciones aumentaron 67% y en el caso de Tesla, sus acciones subieron 242%. El mensaje clave es que la pandemia fue una bendición para algunas empresas bien posicionadas. Pregunta, ¿cómo algunas empresas han recaudado miles de millones mientras otras han caído como moscas? Y aquí el autor nos lleva a profundizar sobre 3 esquemas distintos. Por un lado, menciona que los mercados buscan el equilibrio. El mercado, la oferta y demanda. ¿Qué sucede? Si un sector empieza a caer, entonces van a buscar otros sectores que puedan salir fortalecidos. ¿Sí? Eso por un lado. Después, las acciones del gobierno como tal. Hay muchos sectores los cuales han sido rescatados por el gobierno y creo que esto no es un misterio ni para ti ni para mí. Un ejemplo claro viene siendo la industria de las aerolíneas. En el caso del COVID se entendería que si la gente no puede salir y existen bloqueos internacionales, pues debería ser un sector que quizá tuvo que haber quebrado. Sin embargo, el gobierno lo detecta como un sector esencial y por ende va a tratar de apoyarlos para que no caigan. Y en última instancia tienes las empresas que han sabido adaptarse al distanciamiento social. Digamos que no dependen de un contacto directo. Es ahí donde todas las empresas que tienen plataformas funcionan mejor. Tienes el caso de Netflix, tienes el caso de Shopify. Si la gente se queda en su casa, pues que se entretengan en casa, les conviene. Si la gente compra en casa, les conviene, ¿no? También tienes aquellos que son servicios de delivery o entrega. Estas empresas que te llevan a lo mejor la comida a tu casa, como un Uber Eats, o bien compañías como Corner Shop u otras, las cuales pues toda tu despensa te la pueden llevar y no tienes que salir. Es este tipo de enfoque donde tú puedes hacer la mayoría de tus actividades desde casa, los que han salido más fortalecidos a raíz de este fenómeno, ¿no? O a raíz de esta pandemia. Y es por eso que nosotros tenemos que empezar a contemplar estos tiempos de lluvia desde antes. No esperar a que las cosas pasen para poder reaccionar. Si bien es cierto que en estos momentos todo el sector digital puede estar fortalecido, no sabemos qué es lo que puede pasar mañana. Entonces, estas máximas, por ejemplo, de Warren Buffett, el hecho de tener todos los huevos en la misma canasta, pues quizá sea importante también poder repartirlos en otros esquemas distintos, mitigar el riesgo independientemente del caso, aunque no sean ganancias estratosféricas. No se me doy a entender, tenemos que tener pensamientos un poco más abiertos, más diversos, contemplar el riesgo como una realidad, pero también saber cómo mitigarlo para poder salir airosos ante este tipo de circunstancias del cual nadie está exento. No olvides la enseñanza de este segundo punto que es la pandemia fue una bendición para algunas empresas bien posicionadas. Es turno ahora del punto 3 que ya empieza a contarnos un poco sobre hacia dónde va el futuro de las cosas. Y dice, la crisis del coronavirus ha despejado el campo para la expansión de las empresas tecnológicas.
Echemos un vistazo a algunos números. En los 5 meses, entre marzo y julio de 2020, COVID-19 mató a más de 500,000 de personas en todo el mundo. Más de 150,000 personas murieron solo en Estados Unidos. Ese fue un periodo verdaderamente desgarrador. Sin embargo, para las empresas de tecnología, ese mismo periodo de 5 meses no trajo más que buenas noticias financieras. De hecho, las 9 principales empresas tecnológicas del mundo vieron aumentar su valor de mercado en casi $2 billones. Quizás los mayores ganadores fueron Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. A mediados de 2020, a estas 5 empresas les estaba yendo tan bien que combinadas representaban el 21% del valor de todas las empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Aún más asombroso, su crecimiento no se ha desacelerado, solo está comenzando. El mensaje clave es: la crisis del coronavirus ha despejado el campo para la expansión de las empresas de tecnología. El reciente éxito de las 5 grandes empresas tecnológicas no debería sorprendernos. Después de todo, a cada una de estas empresas ya les estaba yendo muy bien, incluso antes de la pandemia de COVID-19. Y todas las interrupciones importantes causadas por el virus solo han funcionado a su favor. En medio del caos del brote, estos gigantes han logrado utilizar su tamaño y capital para una mayor expansión. Piensa en Amazon. Para 2020, este gigante ya había crecido mucho más de su misión original de vender libros. La empresa vende ahora, todo. También ofrece soporte técnico a través de Amazon Web Services e incluso tiene su propio servicio de entrega y su propio imperio de medios. Los bloqueos han acelerado cada una de estas fuentes de ingresos. Como resultado, Amazon ha obtenido mucho dinero extra. Pero, ¿qué se hace con todas esas ganancias? Ha invertido el dinero en nuevas iniciativas relacionadas con la atención médica. En mayo de 2020, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, anunció que su empresa invertiría $4,000 millones en infraestructura médica, y es casi seguro que no se detendrá ahí. Amazon podría aprovechar sus enormes almacenes de datos de clientes para ofrecer un seguro médico competitivo y personalizado. O tal vez la empresa podría agregar citas con médicos virtuales y entrega de medicamentos recetados a sus populares servicios de Amazon Prime. Por supuesto, Amazon no es la única empresa que busca nuevas formas de crecer. Apple también ha estado fomentando nuevas ofertas. Si bien la compañía es mejor conocida por su hardware insignia como el iPhone, se está metiendo cada vez más en el juego de los medios. Los servicios de suscripción como iCloud, Apple Music y Apple TV Plus ofrecen a las empresas ingresos constantes incluso en tiempos de crisis. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este tercer punto porque vale la pena que lo podamos incorporar a nuestra propia vida. ¿Y a qué voy? Tenemos que prepararnos para los tiempos difíciles e incluso si nosotros estamos preparados, tenemos que aprovechar las oportunidades que ofrecen los tiempos difíciles para poder crecer. ¿Ok? Menciona algo interesante. Las 9 principales empresas tecnológicas del mundo vieron aumentar su valor de mercado en casi $2 billones. Es decir, lo que generó el COVID, el entorno que se creó alrededor de esta pandemia, ayudó a las compañías tecnológicas a crecer. Pero no fue un crecimiento por sí mismo, sino que las empresas ya estaban preparadas para crecer, que es la gran diferencia. Menciona que las empresas que más ingresos obtuvieron fueron Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. Un aspecto muy importante es que las ganancias de esas empresas representaban el 21% del valor de todas las empresas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, esto a mediados del 2020. El mensaje clave: la crisis del coronavirus ha despejado el campo para la expansión de las empresas de tecnología. Menciona varios ejemplos interesantes. En el caso
de Amazon dice que los bloqueos han acelerado cada una de estas fuentes de ingresos que tiene. No nada más la venta de libros, sino que es la venta de todo lo que existe, pero también los servicios que ofrece hacia las mismas empresas. Un aspecto interesante es que con todas estas ganancias, Amazon lo que ha hecho es invertir el dinero en iniciativas relacionadas con la atención médica. ¿Por qué? Porque viene siendo la oportunidad o la ventana que existe hoy por hoy para poder generar otro tipo de esquemas de negocio. Es decir, la pandemia nos hizo ver lo vulnerable que podemos llegar a ser y sobre todo, si no tenemos salud, no podemos realizar lo demás. ¿Ok? Dentro de los pilares importantes que nosotros tenemos que prever, a nivel personal te puedo decir que la salud viene siendo el número 1 y ahora la gente se ha hecho mucho más consciente de lo importante que es estar preparado en ese campo. Otra empresa que también el autor comenta que ha fomentado nuevas ofertas es Apple, la cual cada vez se mete más a estos servicios de suscripción y ofrece más servicios de calidad relacionado. ¿Por qué? Porque sabe que al final todo lo que viene siendo estar en línea y tener la información que tú necesitas en ese momento viene siendo las características para poder trabajar de forma eficiente. Y muchas veces ni siquiera es trabajo, sino más bien es entretenimiento. Recuerda, la gente pasa más tiempo en su casa, por ende va a tratar de estar más cómodo desde el lugar donde está. Te pido que analices este tipo de información y sobre todo seas ecléctico en ella. Muchas personas se polarizan sobre estos esquemas y piensan que estas compañías son malas o bien caen en la línea de los abusos de siempre. Pero la realidad es que también tenemos que entender qué podemos hacer nosotros para prevenirnos. Lo que estas empresas están haciendo es aprovechar lo que está sucediendo en el entorno para poder salir airosas. Y lo que sucede con ellas es que están reinvirtiendo constantemente las ganancias que están generando para seguir creciendo en otros sectores, las cuales quizá no era donde ellas eran predominantes. Espero que esta información la vayas asimilando bien y la incorpores a lo que estés haciendo para que logres salir más airoso de la situación y sobre todo seas una mejor versión. No olvides la enseñanza de este tercer punto, que es la crisis del coronavirus ha despejado el campo para la expansión de las empresas tecnológicas. Llegamos al punto 4, que nos habla de esta psicología del inversor. Y el punto 4 dice: los inversores siempre están atentos a la próxima gran novedad. En 2013, el inversor de riesgo Alan Lee fue a buscar una bestia mítica. En realidad, estaba buscando un animal en particular: unicornios. Este era el término de Lee para las empresas emergentes prometedoras valoradas en más de $1,000 millones. En ese momento los unicornios hacían honor a su nombre. Eran raros. Hace 10 años, Lee solo podía identificar 39 empresas que cumplían con el criterio. ¿Con qué rapidez han cambiado las cosas? Hoy en día se estima que hay 400 unicornios deambulando por el panorama empresarial. 42 de ellos, 1 de cada 10, aparecieron solo en 2019. Entonces, la pregunta: ¿cómo ha afectado la pandemia a la población de unicornios? Sorprendentemente, puede haber aumentado su número. El mensaje clave: los inversores siempre están atentos a la próxima gran novedad. Primero, ¿por qué había aumentado el número de empresas emergentes de unicornios antes de la pandemia? Una respuesta es una reserva masiva y creciente de capital barato. Una década de crecimiento tecnológico les dio a los capitalistas de riesgo mucho dinero en efectivo para invertir en otras empresas. Por ejemplo, uno de esos inversores, SoftBank, invirtió más de $100,000 millones en nuevas empresas. Pero hay un problema. Muchas de las empresas que reciben este dinero están más impulsadas por la exageración que por la economía sólida. Cuando los nuevos CEOs ambiciosos quieren recaudar dinero, hacen afirmaciones audaces y vagas sobre la innovación y la disrupción. Este tipo de promoción a veces se denomina charla de yoga o parloteo de yoga y no tiene nada que ver con la gestión de un negocio sostenible. Un buen ejemplo es la empresa de colchones Casper. Habla mucho sobre el uso de la tecnología para revolucionar la llamada economía del sueño.
pero Casper pierde más de $300 en cada colchón que vende. Desafortunadamente, a medida que la pandemia concentra más dinero en manos de unos pocos, este tipo de inversión arriesgada se está volviendo más popular. Empresas como Apple, Google y Facebook están llenas de efectivo, ansiosas de expandir sus ofertas y dispuestas a gastar mucho en comprar competidores potenciales. Entonces, pregunta, ¿todo este sector es solo una burbuja? ¿O hay empresas de nueva creación que realmente merezcan su muy alta valoración? Bueno, es probable que algunas empresas alcancen una valoración de $1 billón en los próximos años. Se trata de empresas emergentes que pueden combinar un crecimiento rápido con altos ingresos. Generar ingresos constantes con los modelos de suscripción y ofrecer productos que se vuelven más útiles con el tiempo. Según estas métricas, algunas buenas apuestas pueden ser plataformas de medios como Spotify, nuevas empresas de servicios financieros como la aplicación de inversión Robinhood y disruptores de la economía de los servicios como Uber. Sin embargo, como ha demostrado 2020, predecir el futuro no siempre es fácil. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este cuarto punto. Todo el esquema central es este concepto de las empresas unicornio. Empresas emergentes, prometedoras, valoradas en más de $1,000 millones. No sé si te ha pasado, pero ¿cuántas ofertas para ingresar a un negocio te ha llegado en los últimos 12 meses? O en los últimos 24, si quieres verlo así. ¿Cuántas empresas nuevas no salen en relación a tecnologías disruptivas que van a ser las próximas empresas de los miles y miles de millones de dólares? Se menciona por aquí que hay 400 unicornios deambulando en el panorama empresarial y menciona que 42 de ellos, es decir, 1 de cada 10, aparecieron solo en 2019. Esto no es tan lejano a lo que pasó hace ya 20 años con la burbuja de los .com, ¿sí? Donde empezaron a salir muchas empresas .com donde se valorizaban enormemente, sin embargo no había ningún sustento y al final pues era prácticamente algo vacío. Por ende, después de elevar demasiado su precio, al no haber un sustento real, eso se convirtió en una burbuja y terminó por colapsar. Es importante conocer la historia para no repetirla. Recuerda, los inversores siempre están atentos a la próxima gran novedad. Y aquí la cuestión es que pueden surgir muchas empresas y estas que cuentan con capital, les es fácil invertir en diversos tipos de compañías que están emergiendo. Pero hay un problema y esto lo voy a tratar de decir de forma casi literal. Muchas de las empresas que reciben este dinero están más impulsadas por la exageración que por la economía sólida. Cuando los nuevos presidentes de compañías ambiciosos quieren recaudar dinero, hacen afirmaciones audaces y vagas sobre la innovación y la disrupción. Es decir, te empiezan a vender la compañía como la siguiente gran panacea y empiezan a decirte que ahí te vas a enriquecer enormemente y vas a tener inversiones que van a ser 5 veces, 10 veces, 20 veces más de lo que estás invirtiendo, etc. Este tipo de promoción a veces se denomina charla de yoga o parloteo de yoga y no tiene nada que ver con la gestión de un negocio sostenible. Es por eso que nosotros tenemos que tener criterio. Si bien el riesgo siempre está presente y a mayor esquema de ganancia, mayor riesgo, tampoco hay que tomar decisiones precipitadas. Hay ciertos factores que nos pueden ayudar a evaluar si una compañía es más rentable que otra y sobre todo que pueda tener mayor proyección hacia el futuro. Si bien es cierto, entre más temprana sea la inversión, mayor será la ganancia, también es cierto que el riesgo es mayor. ¿Ok? Menciona por aquí entonces toda esta cuestión de ingresos y cómo estas empresas están invirtiendo en compañías aparentemente nuevas que pueden ser las siguientes unicornios. Si todo esto va a ser una burbuja o realmente sí hay empresas que merezcan esa valoración. Lo importante es que nosotros tenemos que entender que sí va a haber empresas que pueden llegar a ese nivel. Y una forma que nos va a servir para identificarlo es cuando se trata de empresas que son emergentes que pueden combinar un crecimiento rápido con altos ingresos. Aspectos como generar ingresos constantes con los modelos de suscripción y ofrecer productos que se vuelven más útiles con el tiempo.
¿ok? Aquí es donde sale a relucir compañías que se manejan más con un esquema de plataformas, como Spotify, ¿sí? O aplicaciones, o bien economía de servicios como Uber. ¿Significa que es el momento de invertir en ellas? Eso te lo dejo a tu criterio. Posiblemente estas compañías ya llevan bastante tiempo y no caen en un aspecto de que te vas a enriquecer enormemente con ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya han demostrado que son rentables. Este viene siendo el factor y sobre todo la psicología del inversor. A la gente que le guste el riesgo va a ser gente que va a apostar a ello. Y las empresas que tienen capital saben que pueden darse el lujo de correr este riesgo. Hay una ley, ¿no?, por ahí que menciona que tú tienes que apostar hacia compañías o inversiones que tienen que hacerte ganar 5 veces más tu inversión. Pero por eso tienes que repartir tu inversión en 5 compañías diferentes. De tal forma que si a una logras pegarle, en pocas palabras, si una logra funcionar, tú ya llegaste a tu punto de equilibrio. Pero si logras pegarle a 2, entonces tú ya empiezas a tener un retorno de inversión realmente considerable. Es parte de educación financiera, es parte de poder manejar tus finanzas y sobre todo de conocer más sobre el tema. Por ahora, no olvides la enseñanza. Los inversores siempre están atentos a la próxima gran novedad. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla del grave problema que se da con la educación superior. El punto 5 dice, la pandemia mundial finalmente está obligando a la educación superior a innovar. Pregunta, ¿cómo saber cuándo una industria está lista para cambiar? Una métrica sencilla es el índice de disrupción. Es simple y fácil de medir. La disrupción de una industria aumenta cuando sus productos se vuelven más caros sin mejorar realmente. Este es un ejemplo de que está lista para cambiar. ¿Y cuál es esta industria? La educación superior. De hecho, podemos mencionar la educación en cualquier ámbito, ¿no? Pero donde más fuerte está el problema es en la educación superior. En las últimas 4 décadas, el costo promedio de la matrícula ha aumentado en un 1,400%. Sin embargo, si caminas por cualquier campus, vas a ver que las clases universitarias no han cambiado tanto. Los colegios y universidades se muestran reacios a actualizar sus ofertas o a adoptar nuevas tecnologías. O tal vez se mostraron reacios, hasta que el COVID-19 hizo el cambio absolutamente necesario. El mensaje clave es, la pandemia mundial finalmente está obligando a la educación superior a innovar. Antes de la pandemia, la educación superior era una industria de 700,000 millones. Estamos hablando de los Estados Unidos, ¿ok? Sus costos se dispararon. Los constantes recortes en la financiación de la educación pública significaron que las universidades simplemente tenían que aumentar las tasas de matrícula si querían mantenerse a flote. Los estudiantes que aún deseaban aprovechar los beneficios de un título universitario tenían que pedir grandes préstamos para pagar sus estudios. Como resultado, en 2019 el graduado promedio dejó la universidad con una deuda de casi $30,000. Cada país es distinto, pero la educación privada, la universidad privada como tal y los colegios, pues suelen ser bastante elevados. Entonces, así se vivía antes del COVID. Ahora, ¿qué sucede cuando un estudiante termina endeudado con casi $30,000? ¿Qué obtuvieron ellos? Bueno, la lista podría incluir instalaciones universitarias, maravillosas conferencias en persona y toda la diversión de la vida en el campus. Luego, en 2020, la pandemia se llevó todo eso. De repente, los estudiantes estaban pagando miles de dólares por clases en línea preparadas apresuradamente. Y en cuanto a las fiestas universitarias, bueno, se convirtieron firmemente en cosa del pasado. El resultado es, quizás, predecible. El 75% de los estudiantes dijo en una encuesta reciente que la educación a distancia no les funcionó. Peor aún, 1 de cada 6 estudiantes de último año de educación media superior está considerando evitar la universidad hasta que pase la crisis. Estas tendencias son desastrosas para las universidades. Si el entusiasmo sigue siendo tan bajo, muchas de estas universidades irán a la quiebra. Sin embargo, hay un camino a seguir.
Las universidades podrían adaptarse y salir de la crisis más fuertes que nunca. Para empezar, necesitan mejorar su enfoque de clases en línea. Con esfuerzo, los profesores pueden hacerlas más atractivas. Quizás podrían usar la tecnología de video para atraer oradores invitados a lugares remotos o adoptar herramientas como foros de mensajes para fomentar el debate en línea. Estas mejoras no solo mantendrían a los estudiantes interesados, sino que también permitirían que las universidades ampliaran sus ofertas. Un curso en línea sólido puede llegar a muchos más estudiantes y su costo realmente no necesita aumentar tanto. Invertir ahora en nuevos enfoques de la enseñanza podría hacer que la educación del futuro sea accesible y sostenible. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este quinto punto. Y lo primero que quiero reafirmar es la idea que toda esta situación de pandemia nos obliga a adaptarnos y también a hacer que las cosas se muevan. En otras palabras, si uno está renuente al cambio y sobre todo tiene resistencia y se queja y no quiere hacerlo, pues va a quedar solo. Esto lo podemos notar prácticamente en todas las industrias, pero una de ellas que sigue resistiéndose es la educación superior. Si bien quizá la educación media o bien toda esta cuestión de los infantes o bien la educación básica se ha adaptado mejor. Han tratado de hacer ajustes en torno a la educación para poder proveerla y hacerla atractiva de alguna forma para poder estar, por lo menos, al nivel que se encontraban antes. Pero la educación superior, quizá por el hecho de tener tantos años y sobre todo cuando estamos hablando de una educación privada, quizá piensan que la idea del título sea suficiente. Sin embargo, eso está cambiando. Vamos a hablar de ciertos aspectos importantes. Lo primero es esta cuestión del índice de disrupción que se me hace muy interesante, que viene siendo la métrica para saber si algo tiene que cambiar. Y menciona que la esencia para determinar si una industria debe cambiar es cuando sus productos se vuelven más caros sin mejorar realmente. Si los productos siguen elevando su precio, pero me sigues dando lo mismo, es una industria que tiene señales de alarma donde tarde que temprano va a tener que hacer un cambio. Y más vale que no le suceda como ha pasado con el COVID, de manera reactiva hacer las cosas. Es mejor anticiparse a este tipo de situaciones. Un aspecto crítico aquí es la educación superior y menciona que la pandemia finalmente está obligando a la educación superior a innovar. Y esto es muy interesante porque es algo que ya se tuvo que haber hecho desde hace mucho tiempo. Sin embargo, por comodidad o simplemente por otro tipo de cuestiones, seguían manejándose igual. Esto obliga a la educación superior a elevar su estándar, su nivel y su facultad de innovación. Es muy interesante ver cómo ya la gente se adapta rápidamente y pareciera que el nivel tuviese que bajar. La realidad es que este tipo de instituciones tienen que tomar la disrupción que existe o que ha existido en otro tipo de empresas o en otro tipo de industrias e incorporar esto a lo que están haciendo. Ya que hay un dato muy importante, aquellas personas que buscan un título universitario de una institución privada, por lo menos en Estados Unidos, este graduado deja una deuda de casi $30,000. Quizá en tu país, en tu entorno, esto puede ser una cantidad menor o mayor, no lo sé, pero nada más tenlo como referencia. Y esto hace que si las ventajas que tenía una universidad, que era como sus instalaciones, o bien la educación persona a persona, o bien el ambiente y la diversión que hay dentro de un campus, todo eso, por lo menos hasta este momento, no está. Y esto lleva a algo. El 75% de los estudiantes está de alguna manera manifestando que la educación a distancia, la educación en línea, no les ha funcionado. Y muchas personas que están por ingresar a la universidad están considerando no hacerlo hasta que pase esta crisis. Entonces, dime qué va a suceder con las universidades privadas que están esperando nuevos estudiantes. Es importante que no pase una debacle para poder tomar conciencia.
Necesitan mejorar su enfoque de clases en línea, hacerlo atractivo, hacerlo dinámico, hacerlo que las personas realmente disfruten estar ahí. Y esto ya dependerá de cada institución. Pero tampoco se trata de estar inventando el hilo negro. Quizá puedes utilizar la tecnología de video para atraer gente experta, oradores de verdadera calidad desde otros lugares hacia tus alumnos, o bien adoptar herramientas como foros de mensajes para fomentar el debate en línea. Esto se hace todo el tiempo. Vete a cualquier red social, sobre todo Facebook o Twitter, y el debate está a la vuelta del día, ¿no? Es decir, está todo el tiempo, está la gente ahí compartiendo sus opiniones. ¿Por qué no tomas este mismo enfoque y lo llevas a tus plataformas educativas? Es importante que rompamos viejos paradigmas y entonces podamos innovar en relación a lo que es relevante. Otro aspecto importante es que si una universidad genera un curso en línea sólido, este puede llegar a muchos más estudiantes y su costo, por las características que es en línea, no tendría que aumentar tanto. Y esto podría cimentar las bases para que la educación del futuro sea accesible y sostenible. No olvides la enseñanza de este quinto punto. La pandemia mundial finalmente está obligando a la educación superior a innovar. Con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de la estrategia a seguir. El punto 6 dice: para sobrevivir a esta crisis y evitar la próxima, necesitamos comunidades más fuertes y una mejor cooperación. Cuando el COVID-19 comenzó a propagarse, los científicos notaron un patrón perturbador. El virus parecía ser especialmente dañino para las personas que ya tenían problemas médicos. Si vivías con diabetes, asma o problemas relacionados con la edad, estabas en mayor peligro. Ahora, meses después del brote, nos enfrentamos a otra verdad preocupante. Resulta que el virus no solo amenaza a las personas con problemas preexistentes, las sociedades con un historial de problemas también están en riesgo y lamentablemente muchos países están plagados de problemas. Menciona el autor que durante décadas Estados Unidos ha sufrido una mala gobernanza, un sentido degradante del deber cívico y un sistema económico que favorece a los pocos ricos sobre la persona promedio. Como resultado, la pandemia del coronavirus ha sido mucho más grave de lo que debería haber sido, pero no es demasiado tarde para cambiar de rumbo. El mensaje clave es: para sobrevivir a esta crisis y evitar la próxima, necesitamos comunidades más fuertes y una mejor cooperación. Entonces, pregunta: ¿por qué el COVID-19 ha golpeado a Estados Unidos y otros países con tanta fuerza? Para empezar, el gobierno simplemente no estaba preparado para una pandemia. Durante décadas, los políticos conservadores lucharon por reducir el gasto estatal a toda costa. Entonces, para 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tenían un escaso presupuesto de $7,000 millones. Estados Unidos gasta lo mismo en sus Fuerzas Armadas en solo unos cuantos días. Para agravar este problema estaba el esfuerzo de ayuda económica mal administrado por el gobierno. Los bloqueos han frenado la enfermedad, pero también han frenado la economía. Las empresas han cerrado y millones se han quedado sin trabajo. Sin embargo, el paquete de estímulo de $2 billones le dio a la gente común solo un pequeño cheque. Las corporaciones, por otro lado, recibieron miles de millones en recortes de impuestos y rescates. Debido a este enfoque desigual, los multimillonarios estadounidenses han aumentado su riqueza en más de $500 millones, incluso mientras todos los demás luchaban. Otros países han adoptado un enfoque más sensato. Por ejemplo, Alemania instituyó un sistema llamado Kurzarbeit. Este programa permite a los empleadores despedir a sus trabajadores en riesgo para frenar el virus. A cambio, paga 2/3 de los salarios de esos trabajadores para que puedan seguir viviendo sin preocupaciones. O mira a Corea del Sur, donde el Estado contrató a cientos de trabajadores para ejecutar su programa de seguimiento y localización COVID. Estados Unidos podría tomar algunas páginas de este libro. Una estrategia que podría probar es financiar un Corona Corps en el modelo de Peace Corps o Teach for America, por ejemplo. Este programa pagaría a los jóvenes sanos y desempleados para ayudar en los esfuerzos de socorro.
Hacerlo estimularía la economía y ayudaría a reconstruir el espíritu de servicio que falta en el país. Claro, es ambicioso, pero las crisis son el momento de pensar en grande. Y antes de que pienses otra cosa, te recuerdo que la información que este libro tiene, los datos se fundamentan en la economía de los Estados Unidos. Por eso este punto lo toma como referencia. Pero como te dije en un inicio, trata de adaptarlo a tu país. Por lo menos en los Estados Unidos daban ciertos apoyos, ¿no? Hay países donde no daban absolutamente nada, al contrario. Y entonces castigaban más a cierto grupo social, mientras otros pues seguían tomando ventajas. Por eso te digo que esto es algo que se repite constantemente. La clave es entender cómo es que esto funciona, de tal manera que nosotros podamos tomar las medidas más acertadas. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este último punto. Y menciono un dato muy relevante. Las sociedades con un historial de problemas son las que están en mayor riesgo. Y esto no es difícil de comprobar. Tú analiza qué sucede en países como Nueva Zelanda, qué sucede en países como Suecia, Noruega, Finlandia y otros lugares. ¿Qué sucede en estos países en relación al COVID? Si te das cuenta, ni siquiera escuchamos de ellos muchas veces. O cuando escuchamos de ellos, son por las medidas que realmente les han funcionado. Sí, cada país es distinto y hay ciertas coyunturas y ciertas circunstancias y entornos, pero es momento de empezar a replantear este principio que nos están haciendo saber. Las sociedades con un historial de problemas son las que tienen mayor riesgo. El mensaje clave: para sobrevivir a esta crisis y evitar la próxima, necesitamos comunidades más fuertes y una mejor cooperación. De manera causal, los países que tienen menos problemas son aquellos cuyas comunidades son más fuertes y existe una mayor cooperación. Menciona que el problema por el cual el COVID ha golpeado con tanta fuerza a muchos países es porque el gobierno simplemente no estaba preparado para una pandemia. Existían demasiados recortes en temas de salud, no le daban importancia, etcétera, etcétera. Y al final, al momento de enfrentar una situación de este tipo, pues no se cuenta ni con el conocimiento, ni con los recursos, ni con los aspectos necesarios para poder hacer frente. Y peor aún, para hacer más grave el problema, el esfuerzo de ayuda económica mal administrado del gobierno. Es decir, los bloqueos han frenado la enfermedad, por un lado sí, pero también han frenado la economía. Por eso ha sido caótico en los lugares donde de pronto, ¿sabes qué? Nadie sale y todo se cierra. Sí, puedes evitar el virus, pero existen problemas que también están afectando la calidad de vida de las personas, quizá a un mayor nivel. Por eso es importante aprender de aquellos que están tomando las medidas, si no podemos decir las correctas, pero por lo menos las que están mitigando el riesgo. Menciona el caso de Alemania, donde permite a los dueños de negocio, a los empresarios, quizá liquidar a sus empleados que están en mayor riesgo. Esto con la finalidad de frenar el virus. A cambio, el gobierno paga 2/3 partes del salario de esos trabajadores para que puedan seguir viviendo sin preocupaciones. O aspectos como Corea del Sur, donde desde el primer momento ellos ejecutaron un programa de seguimiento y localización COVID para evitar su propagación. Es importante que te recuerde, como te dije al inicio de este análisis, los datos de este libro llegan hasta noviembre del año 2020. Los cambios subsecuentes a esa fecha no están plasmados aquí, pero nos da una idea general de lo que está sucediendo y de lo que tendríamos que pensar, por lo menos sobre lo que tenemos control. Con la información podemos llevarla a la experimentación y de ahí generar un verdadero conocimiento, pero dependerá de ti, de mí y de todos que esto pueda funcionar. No olvides la enseñanza de este último punto, que es: para sobrevivir a esta crisis y evitar la próxima, necesitamos comunidades más fuertes y una mejor cooperación. Hemos llegado al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El brote de COVID-19 no ha cambiado por completo el mundo. Más bien, ha acelerado muchas tendencias que ya estaban en marcha. Los bloqueos han destruido empresas que estaban fallando, pero también han dado un gran impulso a algunas de las firmas tecnológicas más sólidas. Además, toda la disrupción ha obligado al obsoleto mundo de la educación superior a adaptarse rápidamente y adoptar nuevas tecnologías. El virus ha sido especialmente duro en los Estados Unidos
y otros países también. Pero adoptar un nuevo enfoque podría salvar vidas y restablecer la economía. No olvides las enseñanzas de este análisis. La pandemia de COVID-19 aceleró las tendencias económicas existentes. La pandemia fue una bendición para algunas empresas bien posicionadas. La crisis del coronavirus ha despejado el campo para la expansión de las empresas tecnológicas. Los inversores siempre están atentos a la próxima gran novedad. La pandemia mundial finalmente está obligando a la educación superior a innovar. Para sobrevivir a esta crisis y evitar la próxima, necesitamos comunidades más fuertes y una mejor cooperación. Y con esto cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Post Corona, lo podemos traducir al español como Después del Corona, y es un libro que fue escrito por Scott Galloway. Muy importante, que nos enseña cómo pasar de la crisis a la oportunidad y nos lleva de una manera sencilla a entender esta economía COVID. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. Este es un tema duro, este es un tema quizá que genere controversia, pero es importante entender los hechos y la situación en la cual nos encontramos y sobre todo qué medidas podemos hacer nosotros de las cuales tengamos pleno control para poder salir airosos o por lo menos mitigar el riesgo en esta nueva realidad en la cual nos encontramos. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué opinión te merece este análisis? Y también cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo para llevarlos a la práctica y seas una mejor versión. Recuerda que tenemos que actuar sobre aquello en lo que tengamos control. Si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y colocar tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un
branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.